¿Sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? ¿Divididos por la verdad o unidos por el error? Estudio Bíblico Maná te invita a estudiar el libro de Gálatas. Cuando somos confrontados con la opinión, ¿sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? Nuestro Mesías mismo dijo que Él vino a traer espada y no paz. Mateo 10:34. Si no queremos sacrificar la verdad por la unidad o la unidad por la verdad, entonces lo siguiente que debe pasar de la teología a la prueba de las Escrituras. Primero, incluyendo a los Gálatas, observa y guarda la Torá de Elohim. Segundo, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim es esclavitud? Tercero, ¿es verdad que la libertad que tenemos en Yeshua es diferente a la Torá de Elohim? Cuarto, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim está contra el Evangelio? Quinto, ¿es verdad que Pablo enseñó en contra de la circuncisión, ya que es parte de la Torá de Elohim? Acompaña a la pastora Pili Alfaro a este apasionante estudio bíblico Maná. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral, una producción de Israel Casa Integral. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. De Gálatas, llegamos a las dos primeras preguntas y dijimos, la primera pregunta que dijimos es, ¿enseñó Pablo contra la circuncisión? Y llegamos a una conclusión. Pero ¿por qué Pablo no enseñó contra la circuncisión? Porque la circuncisión salva. ¿Por qué qué, mija? La circuncisión no te salva. Exacto. Porque la circuncisión no es una doctrina de salvación. Eso lo enseñé, ¿se acuerdan? Les dije, Pablo no está enseñando en ese versículo la doctrina de salvación. Pero a las escuelas que habían en ese momento, las escuelas que se estaban infiltrando, la escuela de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, el concilio de Chamá y el concilio de Gilel, se nos enseñé todo eso. Querían infiltrar que la gente se tenía que circuncidar para poder ser salvos. Y esa no es la forma de la salvación. Se estaba quitando el medio que era Yeshua. Una persona se puede circuncidar, pero si no ha sido salva, de nada le sirve. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Lo enseñamos muy claramente y yo se los aclaré con todo el concepto bíblico. Ahora, luego vimos, ¿es la Torá una maldición? Y Pablo nos aclaró que de ninguna manera él estaba hablando en Gálatas 3:10 de que la Torá era una maldición. De ninguna manera. Él antes, al contrario, defendió todo el tiempo la Torá. Y él enseñó en Romanos 3:20 y dijo, si no fuera por la Torá, estaríamos perdidos. ¿Cómo vamos a decir que es una maldición? Entonces, aclaró los conceptos, a qué ley se refería. Hablamos de la ley del pecado, de la ley de la Torá. Y Pablo se estaba refiriendo en Gálatas 3:10 a una de las promulgaciones de la ley, y en este caso, de la ley del pecado. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Mi pasó. Cuando yo termine la enseñanza, les voy a hacer preguntas. Así que ni crean que yo se las voy a bajar, porque creo poderosamente que esta es la enseñanza. Gálatas será la enseñanza con la que ustedes puedan defender Torá. Ustedes se tienen que ver este módulo una y otra vez, porque esta será la forma como ustedes van a poder defender Torá. Ahora, vamos a ir a la tercera pregunta. Gálatas capítulo 4, 21 y 23. Abran su Torá preciosa, mi preciosa palabra. Gálatas capítulo 4, verso 21 y 23. Y vamos a leerla. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces tenemos que en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 23, Pablo nos habla de una alegoría. De una alegoría que usted le tiene que poner la máxima atención para no ir a cometer un error. Vamos a hablar de esa alegoría en este momento y vamos a ir a ese libro, a esa tercera pregunta que habla acerca de Gálatas capítulo 4. Déjenme llegar ahí, ok. Vemos entonces que la pregunta es, ¿colocamos nuestra confianza en Elohim o en el hombre? Entonces, aquí en la alegoría, en la pregunta de Gálatas 4:21 es, ¿de dónde viene la promesa? ¿De la esclava o de la libre? Primero tenemos que establecer quién es la libre y quién es la esclava, ¿cierto? Porque hasta aquí nosotros no hemos entendido a qué se refiere. Vamos a leer el 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijas para esclavitud. Esta es Agar. Pero pastor, un momentico, ¿cómo así? En el monte Sinaí se asemeja a Agar. Porque Agar es el monte Sinaí. En Arabia corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a los hijos y está en esclavitud. Uy, eso es sumamente importante. Tenemos a una alegoría aquí representándonos a una libre y a una esclava. Sara es la semilla de la libre. Sara representa la semilla de la libre. Ahorita voy a ampliarlo con otro versículo bíblico. Y Agar es la semilla de la esclava, ¿verdad? Cuando en Gálatas capítulo 4, verso 21 al 23 dice, decidme, dice Pablo, los que queréis estar bajo la ley, o sea, los que quieren manejar la vida, su vida, solo en el punto de la ley, sin el Mashiach, porque él está haciendo una claridad aquí con respecto a que los que están allá, los hermanos de Judá, están en una posición de Torah sin Mashiach. Los que estamos aquí, estamos entendiendo que estamos en una posición de Torah con Mashiach. Cambia totalmente la posición y la alegoría que el Pablo nos está diciendo. Entonces él les está diciendo, óigame, ¿ustedes quieren estar en Torah sin el Mashiach? ¿Ustedes están entendiendo que aquí, en esta forma de entender Torah, no nos lleva al Mashiach? Y que aquí les estoy presentando a la Torah en Mashiach, en la libertad en la que Mashiach nos llamó. Vamos a entenderlo mejor entonces. Ahora, Sara, la semilla de la libre, lleva a la obediencia. Todos digan, Sara, la semilla de la libre nos lleva a la obediencia, ¿verdad? Aún no estaba la Torah. ¿Por qué la palabra de Adonai nos quiere relacionar a Sara? ¿Y por qué no nos relaciona primero a Israel? ¿Por qué? Porque la palabra de Adonai se quiere remontar atrás de la regla para explicarnos acerca de la semilla por donde viene caminando. ¿Acaso Israel nació, acaso la semilla nació en el monte Sinaí? No nació en el monte Sinaí. En el monte Sinaí fue la entrega de la Torah. Pero la semilla no nació en el monte Sinaí. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Bueno, voy a ir entrando. Entonces, Sara es la semilla de la libre. La Torah no estaba entregada en Abraham, pero ya caminaba la Torah
desde antes. ¿Desde cuándo, pastora Pili? Déjame llevarte ahí. Vamos a Gálatas 4:24. 24, ok, no, antes de eso. Hasta aquí. Vale. Tenemos una diferencia entre Agar y Sara. Y es la base de los dos pactos. Pablo dice en el verso 24, aquí hay dos pactos, ¿verdad? Pero explicando que hay un pacto de libertad y un pacto de esclavitud. El pacto del monte Sinaí está en la clara referencia a la ley de Moshe. Y el pacto que se hace en referencia aquí está referido al pacto que se hizo en Éxodo 19:5. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardad mi pacto, vosotros seréis un tesoro peculiar a mí sobre todos los pueblos de la tierra. Aquí hay un pacto con Adonai. ¿Dónde? En el monte Sinaí. ¿Dónde queda el monte Sinaí, hijos? En Arabia. ¿Que representa a quién? Agar. ¿Están hasta aquí? Ahora, Sara no representa al monte Sinaí. Sara representa antes del monte Sinaí. Entonces, la Torá no liberó a Israel de Egipto porque no había Torá. ¿Quién fue quien liberó a Israel de Egipto? Hashem. ¿Me hago entender? ¿En Israel estaba la Torá? No estaba la Torá, no se les había entregado la Torá. Habían mandamientos y estatutos, pero no estaba la Torá. Entonces, ¿quién te libera a ti? Yeshua, Adonai Eloheinu, ¿cierto? Cuando nosotros quitamos la diferencia, o sea, no establecemos qué es cada cosa, la combinamos, y por eso es que hoy en día la gente dice, no, pues es que se van a judaizar porque siguen la Torá. Es incoherente lo que están diciendo. La ley fue dada después de haber sido liberados y después de que la relación de confianza se estableció. Que la Torá no fue entregada en Egipto, dentro del pueblo de egipcio. La Torá fue entregada en el desierto, en un lugar neutral. Por eso es tan importante lo que Pablo está enseñando con respecto a que, digamos, en ese momento, los gálatas querían justificar su salvación porque guardaban los mandamientos, porque guardaban el Shabbat, porque guardaban las fiestas, ¿verdad? Ellos querían, en ese tiempo, lo que Pablo les está diciendo, o sea, que si ustedes guardan Torah, no necesitan al Mashiach. O sea, que si ustedes guardan el Shabbat, no necesitan al Mashiach. O sea, que si ustedes hacen Yom Kippur y oran y rezan y van al muro, ustedes no necesitan al Mashiach. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo les dice, no, porque la Torá no era el medio de la salvación, siendo la palabra de nuestro Hashem. Tenía que hacerse vida, o sea, se tabernaculiza en nosotros, que por eso es que viene Mashiach, ¿verdad? Para dar la promesa y el medio de la salvación. A ver si me voy entendiendo. Primero, a ver, voy a ir despacio porque estas preguntas tienen que ir así como muy profundas. Adán es creado como hijo, o la Torá primero dijo Adonai, ¿sabes qué? Cuando voy a hacer Adán, pero cuando Adán ya salga, le voy a decir que él tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, y que tiene que hacer aquello. No, ¿verdad? Primero lo creó y luego le entregó las reglas. Y de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comas. Ahí, solo en ese mandamiento están los 10 mandamientos. ¿Sabían eso, verdad? Luego viene Noah. Cuando Noah nació, Adonai dijo, cuando Noah nazca, por favor, díganle todo lo que yo le he enseñado. No, viene Noah y le dice cómo construir el arca. Luego viene Abraham. Primero, Abraham tiene que creer, ¿verdad? Y le creyó a Abraham, a Adonai, y le fue contado por justicia. Y luego sí le dio las reglas del juego, que es la circuncisión.
Primero sacó al pueblo de Israel de Egipto y luego les dijo, estas son las reglas. Tremendo. ¿Qué es lo que quisieron hacer en los tiempos de los Gálatas, los que se estaban infiltrando? Primero tienes que cumplir Torah, primero tienes que ir y hacerte los rituales, primero tienes que guardar Shabbat y luego sí al final te salvas. Ese no es el orden de la salvación. Pablo está peleando por el orden en el que nos quieren imponer. Entonces por eso es que tenemos gente judaizándose, claro. Se van a Israel, se quieren hacer ciudadanos americanos, niegan al Mashiach y quieren hacer todo por los medios de la Torah, pero sin el Mashiach. Eso es lo que está peleando Pablo. Lástima no haber entendido todo esto a tiempo, todo el mundo, porque por esa mala interpretación bíblica hoy tenemos gente que rechaza la Torah de Adonai. Muy simple es esta enseñanza. El pacto del libro de Éxodo capítulo 19 verso 5 es una promesa que la obediencia de Israel a la voz de Elohim lo separará de todos los demás pueblos. Entonces Adonai le leyó todas las reglas y ellos dijeron, haremos y obedeceremos. ¿Verdad? Simple. Desobedecieron. Entonces tenía que ver con quién, con el Mashiach para poder solucionar todo el problema. Pero, ¿qué pasa? Que la enseñanza se ha dado de que no necesitamos al Mashiach. Todo lo que yo les enseño a ustedes es para explicarles que solo es Mashiach el medio de la salvación. Entonces, cuando volvemos a eso, volvemos a entender la pregunta. La promesa fue hecha a Abraham y a Sara. Pregunto, ¿Abraham y Sara eran de la tribu de Leví? ¿Abraham y Sara eran de la tribu de Judá? ¿Abraham y Sara eran de la tribu de José? No, no eran de las tribus. Pero ¿por qué Adonai quiere remarcar eso en nosotros? Porque entonces hoy en día se pensaría que si no eres de una tribu no puedes ser salvo. Entonces por eso es tan importante entender que la injerción en Mashiach es la que te ayuda a levantar tu vida espiritual en el sentido de que te injerta en el pueblo de Israel. ¿No eres de las tribus? Ok, de las naciones, injertado, salvo, punto, se acabó. Esa injerción es la que Pablo está diciendo. Esa injerción es la que Pablo está aclarando el concepto. La promesa fue hecha a Abraham y a Sara que si escuchaban la palabra de Elohim, se produciría un niño. ¿Ismael? ¿Ismael es el niño de la promesa? Contésteme a alguien sí o no. No. ¿Por qué no? Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. No escucho. Porque la promesa era para Sara, pastora. Pero explíqueme por qué. No ¿Por qué? Porque Ismael fue la voluntad terrenal y los medios que ellos quisieron hacer para darle un hijo a Abraham, pero no era la voluntad de Dios. Si yo estuviera aquí, el Padre no lo permita nunca. Estoy haciendo un ejemplo. Si yo estuviera aquí como musulmán y ustedes me contestan eso, las decapito. Esa respuesta es peligrosa, la que ustedes me acaban de dar, porque no está en sustento bíblico. Denme un sustento bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué si la promesa fue hecha a Abraham? ¿Por qué Ismael no es la promesa? ¿Era por medio de la mujer estéril? ¿Por qué qué, mija? Era por medio de la promesa que le iba a dar, por medio de su mujer estéril, que era la mujer amada. No, me... Nadie les dio una promesa. A ver, dígame, no, mire, voy a decirle una cosa. Ustedes ya han recibido esta enseñanza de miles de formas de parte mía y de parte del pastor. Todos a Génesis 3:15.
Porque yo necesito, mire, si hay algo que ustedes me tienen que contestar es esto. Definitivamente se los digo. ¿Por qué? ¿Es Porque, hijo de la esclava? dime, hija. ¿Porque es hijo de la esclava? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque para los... Por la desobediencia, porque ellos tenían que esperar. No, espérense, les explico. Digan, no sé. No sé, pastor. Pero deberían de saber. Porque yo a ustedes les he dado esta palabra por los ayunos, por los lados, por el frente, por arriba y por atrás. 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta es la cita del ministerio de mujeres. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hay una sola simiente. Esa simiente tiene una enemistad con otra simiente. La elegida es una simiente. Una simiente. No hay simientes para ser elegido. ¿Están aquí? Gálatas capítulo 3, verso 16 nos aclara quién es la simiente. Gálatas capítulo El 3. de la cera, pastora. ¿Qué, mija? ¿Galatas qué? 3:16. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Porque no dice simientes, plural. Se refiere a la cera, pastora, que se debía seguir. Es que no entiendo qué es la cera para ti. O cuando la Torah habla de la cera, que es la semilla que el padre ponía. A ver, de pronto puedo hacer que yo no estoy entendiendo, entonces déjame avanzar a ver si es lo que tú me estás diciendo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, porque hay una simiente, no simientes, ¿cierto? Pero si nos quedamos hasta aquí, Abraham tuvo 2 hijos, entonces en Abraham Ismael podría ser el escogido, ¿por qué no? Pero tenemos que explicarlo bíblicamente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes. Es sumamente importante porque la palabra nos aclara. Pablo nos está aclarando la misma pregunta. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es el Machía. ¿Sí o no? Entonces, vamos a empezar. Aquí está Abraham, digámoslo, donde se empezó el llamado. Abraham tiene un hijo que se llama Ismael, pero la promesa no se la dieron a Agar. La palabra de Adonai dice que se la dio ¿a quién? A Sara. Le dijo, y Sara, no dice Agar. Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y él será el llamado del disfrute. Con él comenzaré la simiente. Hasta aquí estamos claras, ¿cierto? Amén. Después de Isaac viene Jacob. Y viene la promesa. Se descarta a Esaú. Porque desde el vientre Adonai escogió a Jacob. Y eso ya lo vimos en el Parashá. Y luego después de Jacob vienen las 12 tribus. Pero de las 12 tribus, Judá lleva la simiente. ¿Cierto? Estamos hasta aquí, ¿cierto? Creo que me salté algo sumamente importante. Devuélvanse porque me quedó algo y cuando se los pregunte de pronto, como no se los dije, no me lo van a decir. Detrás de Abraham están los hijos de Noa. ¿Quiénes? Seth, Nom, Cam y Jafet. ¿De dónde viene Yeshua? ¿De dónde viene la simiente? De Sem. De Sem. Muy bien. ¿De Sem? Sí, porque Jafet son los egipcios. Entonces sí tiene que ver con la cera, porque aunque tuvieran varios hijos, siempre se siguió una línea. Esa línea llegó hasta Yeshua. Por eso, sí. Bueno, entonces, es que no sé para No ti sé qué es bien, cera. no sé Dime bien. qué es cera para ti.
¿La semilla? En la Torá, digamos, la que yo tengo, la semilla, habla la cera, exactamente la semilla. Ok, ya entendí. Ya, ok. Entonces tenemos los hijos de Noah, Sem, Can y Jafet. La simiente viene de Sem y de Sem viene Abraham, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? El hijo de Abraham y Sara se llama ¿cómo? Isaac. Muy bien. Luego viene Jacob. De los hijos de Jacob, uno es Sem, o sea, semilla para el Machía. ¿Quién? Judá. Judá. Sí, por eso Apocalipsis dice de la tribu de Judá. Ok, viene la semilla. Llega a Miriam, la madre de Yeshua. Viene la aportación de la semilla. Viene Yeshua. Nace Yeshua. Y Yeshua es la promesa redentora de Génesis 3:15. Por eso Adonai dijo, y pondré enemistad. Desde ese momento Adonai pronunció las palabras de salvación más poderosas. Pablo está levantándonos a nosotros a decirnos, oiga, no se les olvide a ustedes que la promesa redentora no la podemos olvidar y no podemos decir que la Torá los va a salvar siendo la palabra de nuestro Elohim, sino el medio que es Yeshua. O sea, nosotros tenemos la Torá de Elohim que nos muestra al Machía de Israel. Estamos hasta aquí claros, ¿verdad? Entonces, ¿Pablo qué dice? Pablo dice, Pablo nos recuerda en Génesis 3:15, dice, recuerden la promesa redentora. Adonai dijo, y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? Hasatán. Y la mujer. La Clara dice, la mujer. La mujer. ¿Quién es la mujer? Sara, ¿y quién más? Sí, bueno. Eva. ¿Quién es la mujer? Eva. Bueno, pero sí. Israel hoy. ¿Quién más? La mujer es lo de la iglesia. No, ¿quién es la mujer? Eva. No. Miriam. Muy bien, excelente. Me encanta cuando están metidos en el tema. Miriam es la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de una vez directamente hacia el Machía. Dice, ella portará el Machía. Esta te herirá en el calcañar, o sea, te llevará a la cruz. Satán te llevará a la cruz. Pero tú le pondrás el pie y la aplastarás. Por eso es que nosotros vemos el acto, cuando en las películas o cuando nos muestran el acto donde Machía le pone el pie y la aplasta. ¿Por qué? Porque es la promesa redentora. Es la promesa más importante de la Biblia. Está establecido desde Génesis 3:15. Por eso una mujer se levanta y aplasta en el nombre del Machía a la serpiente, porque Adonai dijo, tú no tienes que meterte hacia Satán. Tú lo que tienes es al Machía. La mujer tiene que pelear con esa batalla porque la promesa redentora se la dio y le dijo, a la mujer le dijo, yo pondré enemistad entre ti y ella. Oye, espero que usted, yo sé no es mi clase, pero yo necesito que usted capture esto. Eso necesitan verlo en los estudios porque yo ya lo he predicado. Fue hecha entonces una promesa. Le dijo, después de que Abraham y de su esposa creyeron en justicia, ¿creyeron o no creyeron? Creyeron. Machía aparece en el encinar de Manré. Y acuérdense que el pastor lo enseñó perfectamente. Viene la aparición del Machía y le dan la promesa y le dice a Abraham, en un año Sara tendrá su hijo. Y Sara dijo, pues, ¿cómo será esto? Yo no sé, ya se me cesó todo, ya se me acabó todo aquí adentro. Porque como siempre, ¿no? Nosotros pensamos con nuestra mente normal
y perdemos la visibilidad. Y Adonai le dice, ¿habrá lo imposible para Adonai? Cuando Adonai le habla a una mujer, le habla tan profundamente, hermanos, tan profundo. Abraham y Sara ya habían establecido una relación de fe con el Elohim. Hasta aquí ellos han establecido una relación de fe. Entonces, la base de ser ciudadano del reino de los cielos, en el judaísmo ortodoxo, los que no tienen al Mashiach, está arraigado simplemente en guardar las fiestas, en guardar Torah, en guardar el Shabbat, ¿verdad? En cumplir todo el mandamiento, pero sin Mashiach. Ellos creen que ellos se pueden salvar sin necesidad del Mashiach. La base de nosotros en Yeshua es primero entender el medio de la salvación como lo hicieron Abraham y Sara. Creyeron a Adonai y les fue contado por justicia. Entonces eso nos da el punto para guardar Shabbat, porque entendemos por el Mashiach nuestra salvación y nuestra obediencia. Eso nos da la base para guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos, la palabra de Adonai, porque Mashiach nos liberó de la esclavitud y del pecado. ¿Cambia completamente la pregunta que se hace? Totalmente. Totalmente. Ahora, la semilla de la mujer en Génesis 3:15 es la semilla que define al Mashiach. Quiero que usted tome nota de lo que estoy diciendo y lo coloque siempre en sus notas. La semilla de la mujer, la de Génesis 3:15, es lo que define al Mashiach, lo que define a Yeshua en nuestras vidas. Entonces, si entendemos esto, voy a hacer la pregunta de nuevo. Porque ya resolví la pregunta y hoy voy a terminar mi tema de Gálatas para hacer preguntas. Dice Gálatas 4:21, Pablo hace una pregunta. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. ¿No habéis oído la Torá? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. O sea, Pablo está aclarando el concepto, vuelvo y les digo. Uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas de la libre nació de la promesa. Pablo está diciendo, ustedes quieren volver al rudimiento y quitar al Mashiach y creer que ustedes pueden entrar en el reino de Adonai solo porque ustedes aceptaron el convenio con el convenio de Torah de Adonai sin el Mashiach. Pablo dice, es una tontera, no puede ser. Ustedes tienen que entender que el convenio es por medio del Mashiach. Ese es el mensaje de la salvación de hoy en día. Amén. Ahora, la base para un ciudadano del reino de los cielos, entonces es Mashiach. Todos escriban eso. La base para el ciudadano del reino de los cielos, ¿que es quién? Mashiach. Ahí es donde está todo el problema en serio. Entonces por eso tenemos a los teólogos de la Reforma, los pastores de la Reforma, que a ellos se les enseñó que entonces Torah ya no se necesitaba, las fiestas no se necesitaban, el convenio no se necesitaba y que ahora teníamos al Mashiach y todo lo demás había quedado anulado. Ese concepto fue basado en este problema que hubo en el tiempo de los Gálatas. Porque entonces se entendió que Pablo dijo, no, esto no, y solamente Mashiach. Pero Pablo no dijo eso. Pablo explicó perfectamente lo que era entender la promesa de la semilla de Sara y dijo, antes de la Torah, Abraham creyó por justicia y empezó a cumplir los reglamentos. Ustedes quieren hacer cumplir los reglamentos y no creer en justicia. Yo les estoy enseñando que tienen que creer en la justificación primero en Mashiach para obedecer sus mandamientos. Porque si no, entonces nos ganamos la salvación por obras. Y la salvación no se puede ganar por obras. Amén.
¿Hasta aquí quedamos claros? Ya resolví 3 preguntas. Amén. Y esas 3 preguntas las resolví después de 8 enseñanzas de Torah de introducción. Así que aquí ya estoy dando lo mejor de lo mejor, porque ustedes ya entendieron toda la introducción en 8 programas. Vamos a la 4ª pregunta. En Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Es la Torah de Elohim esclavitud o libertad? Entonces, vuelvo a traer esta pregunta porque en los concilios de la teología le han enseñado a la gente que la Torah es esclavitud y que si sigues con Torah te va a traer a esclavitud cuando Yeshua te hizo libre. Vamos a escudriñar esa pregunta. ¿Encontramos algún versículo en toda la Biblia que dice que la Torah de Elohim es la esclavitud? ¿Usted ha visto en algún versículo, capítulo de la Biblia que diga que la Torah es una esclavitud? Lea la pregunta que hace Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Están ahí? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo está haciendo una claridad allí. Pero este versículo fue utilizado para enseñar de que Pablo estaba enseñando de que la Torah era esclavitud. ¿Usted ha encontrado en alguna parte de toda la Tanaj que diga la Torah es una esclavitud para el ser humano? No existe. No hay. Ahora, entonces, ¿por qué Pablo se hace esa tremenda referencia? Venga conmigo al Salmos 119, 44. Todos. Y quiero que... ¿Siento qué? 119, 44. Vicky, tú lees el verso 44. Por aquí vi a Mari. Mari Pinales, tú lees el 45. Y Nia, tú lees el 47. Vamos. Bueno, señora. Salmo 119, 44. Listo. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Aquí dice que la Torah es eternamente una esclavitud. No dice. 45. Pastora, perdón. Shalom, hijo mío. Es Henry que está ahí. Sí. Léemelo, por favor. Sí, Mari salió tantito. 119, 45, ¿verdad? Sí, hijo. Ok. El 45, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. No dice que andaré en esclavitud porque buscas tus mandamientos. Dice que andamos en libertad porque buscamos sus mandamientos. Verso 47. Ok, verso 47. Me deleitaré en tus mandamientos, te amo. Claro, porque no estamos diciendo, Pablo no se está refiriendo a que la Torah es una esclavitud. Está diciendo que no podemos caer en la rama de esclavitud, quitándole la propiedad de lo que tiene la Torah en nuestras vidas, que es disfrute, que es una libertad de Adonai en vivir en sus mandamientos y en sus estatutos. Ahora, todos a Santiago 1.25. Nimsi, tú lees Santiago 1.25 y Paola, hija, tú lees Santiago 2.12. Leamos Santiago 1.25. ¿Qué dice? Ahí está. Ese versículo me encanta. ¿Qué dice? En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. ¡Wow! Tremenda cita, ¿verdad? Dice que el que mira atentamente en la perfecta Torah de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidadizo, o sea, no diciendo yo digo pero no hago,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Miren qué hermosa la cita bíblica. Vamos a Santiago 2:12. Santiago 2:12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces la Torá no tiene esclavitud. Seremos juzgados por la Torá en la libertad en la que Adonai nos dio. O sea, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar de él. ¿Qué define Pablo como esclavitud? ¿No les parece importante la pregunta? ¿Qué es lo que define Pablo para decir en Gálatas 5:1, estad pues firmes a la libertad con que Machía nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud? A ver, entonces, pero los eruditos bíblicos han tomado este versículo y han dicho que se refiere a la Torá. ¿Se refiere a la Torá? Volvamos. Pablo dice, entonces, Gálatas 2:4, venga aquí a Gálatas 2:4, y Pablo ya nos había hablado de que existían sectas dentro del judaísmo que querían traer esclavitud. Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice? Y esto a pesar de los falsos hermanos. Porque no encuentro el de Toño, no encuentro ni el blanco ni ninguno. Ahorita te lo envío para allá. Y esto, Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar a nuestra libertad que tenemos en Machía para reducirnos a esclavitud. Entonces Pablo está diciendo, óigame, existen grupos que quieren venir a esclavizarnos. A ver, pastora, ¿tú podrías dar un ejemplo? Más o menos un ejemplo, se los voy a dar en vivo y en directo hoy en día. Las mujeres se tienen que poner velo cuando estén en la congregación. Las mujeres no se pueden poner aretes cuando están en la congregación. Las mujeres se tienen que vestir con falda larga cuando están en la congregación. Ese tipo de enseñanza estaba trayendo esclavitud. Bueno, en el tiempo de Pablo todavía era peor. Entonces, no, si tú no vas y te haces el ritual, y si tú no haces tal cosa, y si tú no haces tal otra, está formando una doctrina dentro de la vida de la congregación para traer esclavitud. Y en los tiempos de Pablo habían demasiados requerimientos, como cuáles. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a celebrar Shabbat hace años, las reglas que nos enseñaron a nosotros para hacer Shabbat, a mí me traían una carga brutal. Yo dije, no, definitivamente esto es tremendo. O sea, yo llegaba el viernes y yo ya estaba asustada porque eran 49 cosas que yo no podía hacer. Y 49 cosas, no cualquier cosa. Porque demasiadas cosas las que nos habían colocado que no se podía hacer. Y yo dije, ¿cómo le vamos a enseñar esto a este pueblo? ¿Cómo le vamos a empezar a enseñar esto a este pueblo? 49 reglas que no se pueden hacer en Shabbat. ¿Y cómo le vamos a enseñar a guardar Shabbat para que sea un disfrute? Eso era una pelea casada espiritual. Ahora, yo recuerdo tanto, me acuerdo tanto de Mari Pinales en algo porque me acuerdo que ella me dijo, cuando yo me siento a celebrar Shabbat con 49 reglas, yo termino frustrada, porque estos chicos no cumplen ni dos, me dijo. Ni dos. Es difícil ponerlos a ellos en esas 49 reglas porque no fueron criados en ese concepto. Pero un día, ella decidió hacer Shabbat, tampoco sin pasarse la raya de la libertinaje, pero decidió hacer un Shabbat donde todos tocaron un instrumento musical, adoraron a Adonai, ella los ungió, comieron, disfrutaron la cena. Ella me dijo, fue el mejor Shabbat de toda nuestra vida. ¿Pero por qué? No es que nos pasemos a ser libertinos, sino que entendemos que guardar Shabbat es un disfrute y que hay otras reglas que fueron introducidas en Shabbat
digámoslo que para guardar ese Shabbat, pero ese tipo de cosas generaron en el pueblo una discordia total. Cuando usted se da cuenta, la mayoría de gente en Jerusalén que se les impuso como una esclavitud Shabbat, hoy en día no están en Shabbat, no están ni siquiera en Torah, están fuera, ya son asimilados, se salieron del concepto de la Torah. ¿Pero por qué? Porque ¿no será que hemos tomado reglas y hemos querido esclavizar a nuestro pueblo? Y hemos querido tomar a nuestro pueblo y esclavizarlo. Y Pablo está diciendo, mire, aclaremos conceptos. Pablo dijo, hay falsos maestros que traen esclavitud. Entonces, hoy en día, yo lo veo, tenemos mucha gente enseñando de Shabbat. Y entonces cuando de pronto me ven a mí y no me ven con velo, me dicen, ellos mismos me escriben. Yo he tenido rabinos y gente de Torah que me ha escrito y me ha dicho, ¿por qué no estás usando el velo? Te digo, ¿qué te preocupa más? ¿El velo o lo que estoy enseñando? El velo no es de Torah. Es si yo quiero usarlo. Pero la palabra sí tiene que ser clara. Si yo estoy enseñando un concepto mal de la palabra, dímelo. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque es que mire, hoy mismo me pasó. Les di una enseñanza esta mañana con respecto a cómo prepararnos para estos tiempos, que fue impresionantemente especial. Y participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Alguien me escribió, ¿y si son pastoras? Y yo digo, pero es que no estás entendiendo que te estoy enseñando una palabra de parte de Adonai y tú te estás poniendo con un título. Nosotros tenemos que entender a qué nos llamó Adonai. Entonces Pablo está diciendo en Gálatas 5:1, yo no quiero que ustedes aprendan Torah de esclavitud. O sea, yo no quiero que ustedes traigan el concepto de Torah y se esclavicen y crean que Torah es una esclavitud. Torah es una libertad de Adonai, un disfrute de Adonai. Claro, no libertinaje, ni no el cartón que dice licencia para pecar. Jamás, nunca en la vida. Entonces, mediante la enseñanza de principios elementales, es que nosotros tenemos que entender qué es lo que Pablo nos está diciendo. Venga conmigo a Gálatas capítulo 4, verso 3. Dice, Gálatas capítulo 4, verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimientos del mundo. Pablo dice, escúchame, tú estabas bajo esclavitud de todo lo que el mundo estaba haciendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Adonai envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la Torá, para que redimiese a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y en cuanto sois hijos de Adonai, envió a vuestros corazones el ruja de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Uy, qué palabra tan preciosa y tan hermosa para que nosotros lo entendamos. A ver, ¿hacia dónde vamos, Pastora Pili? Hay una justificación a través de la Torá de Elohim. ¿Cuál? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, tú no te vas a salvar porque guardes Shabbat. Yo quiero enseñar este concepto claramente, hermanos. Claramente. Por eso es que yo enseñé cómo evangelizar. Porque resulta que si nosotros llegamos a las casas de los hermanos o a otras personas a evangelizar, les decimos, guarda Torah. Claro. ¿Cómo guardamos Torah? Entendiendo la justificación de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario. Si no, no hay nada que hacer. Tú le puedes mandar a guardar Shabbat. Una persona puede empezar a guardar Shabbat. Una persona puede guardar las fiestas. Una persona puede ir a la congregación y sentarse y orar y todo lo que tú quieras. Pero lo que necesita primero es justificación, o sea, entrar en ser injertado en el Mashiach de Israel. De lo contrario, está guardando Torah en las obras de esclavitud.
y cree que se puede ganar la salvación porque guarda el Shabbat. Y por eso es que hay un mal concepto evangelístico en este momento en el mundo entero. Y por eso es que nosotros tenemos que entender este tema, para que cuando alguien llegue a decirle a usted, o sea que usted ya no necesita la salvación. Por el contrario, sin la salvación no puedo entrar a guardar Torah. Sin la salvación no puedo guardar Shabbat. ¿Me hago entender lo que estoy hablando? No podemos ganarnos nuestra salvación por las obras de la ley. No las podemos ganar. Tenemos que entender que la salvación es en el Mashiach y que por Mashiach guardamos Torah, guardamos las fiestas, guardamos los mandamientos, guardamos sus estatutos, pero no al contrario. No, al contrario. Esa tiene que ser la base fundamental de cada uno de nosotros en Torah, en Yeshua HaMashiach, porque hemos creído en él, para que fuésemos justificados por el Mashiach y no por las obras de la ley. Porque si nosotros somos justificados por las obras de la ley, estamos en esclavitud. Pero si no es así, si estamos justificados por la sangre del Cordero, estamos bajo libertad. ¿Están hasta aquí? Dígame si me entendieron. Amén, pastora. Baruch Hashem. Ahorita voy a hacer las 5 preguntas y les voy a decir a ustedes, contéstame esta y contéstame esta. El lugar simple de obedecer la Torah de Elohim es: yo acepté a Yeshua como mi único y suficiente Salvador, como mi justificación, la justificación de mis pecados, y ahora yo estoy guardando Torah en libertad en mi Elohim de Israel, porque Él me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿por qué guarda el Shabbat? Porque el Shabbat es un mandamiento establecido por mi Mashiach y yo estoy obedeciendo a mi Mashiach. Él me justificó, ahora yo soy esclavo de su amor. Baruch Hashem. Gálatas 6:13. Venga conmigo. Creo que sí, cuando hablamos de este tema, aclara muchos conceptos. 6:13. Porque ni aun en los mismos que se circuncidan guardan la Torah. Porque aun ni en los mismos que se circuncidan guardan la Torah. Pero quieren que ustedes se circunciden para glorificarse en vuestra carne. Yo no quiero que un hombre se circuncide para que nosotros digamos, gloria a Adonai. No. No, el hombre se circuncida. La circuncisión del prepucio es un paso de obediencia porque entendió su justificación. No al contrario. No es que el hombre se circuncida para ganarse su salvación. De ninguna manera. Eso sería un atropello a la sangre de nuestro Mashiach. Una persona ser circuncida porque entendió su salvación en el Mashiach como mandamiento de Adonai. No para salvación. Eso ya lo he enseñado por enésima vez. Así que estos falsos maestros nos traen lejos de la verdadera libertad. La gente, cuando viene a nosotros a imponernos algo que no está en Torah, nos quieren esclavizar y quitar la libertad que el Mashiach nos está dando. Gálatas capítulo 5, entonces, 1, estad pues en la libertad. O sea, Adonai Eloheinu envió a su Hijo unigénito para que nosotros recibiéramos la libertad en el Mashiach de Israel. Ahora yo guardo Torah, yo guardo sus mandamientos, yo guardo sus estatutos, yo guardo sus fiestas, porque estoy entendiendo mi justificación, la justificación de mi Mashiach, que me pone en el pacto, en el convenio de su pueblo. Porque usted se está entendiendo que lo sacó de la esclavitud. En el Salmo 119:44 que leyó la hermana, y guardaré tu Torah. No dice, y dejaré tu Torah. Si nosotros hoy enseñáramos, no, tú no necesitas sino al Mashiach, la Torah la dejas a un lado, estaríamos anulando los versículos bíblicos de la Torah que dicen, guardaré tu Torah siempre, por los siglos de los siglos. Por eso yo digo tanto la palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. Para siempre. Baruch Hashem.
Entonces solo hay una posible interpretación de Gálatas 5:1. Cumplir. La primera es cuando Machía dijo en Mateo 5:17, Yeshua vino a cumplir con el verdadero significado de la Torá de Elohim, que los fariseos contaminaron a través de su ley oral. Entonces Pablo está diciendo, no. Yo no quiero verlos a ustedes, que ustedes quieran ahora volver a la esclavitud del Torá, o sea, someterse a la esclavitud de Torá sin el Machía. Quiero que ustedes guarden Torá en el Machía de Israel con la libertad con la que Él los llamó. O sea, ustedes van a entrar en disfrute y a entender. Entonces, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me llega Shabbat y es mi disfrute. Yo hago mi pan de jalá con disfrute. Yo celebro mi Shabbat con disfrute. Yo enciendo mis velas de Shabbat con disfrute. No porque si yo prendo las velas a las 5 de la tarde, si no son las 5 de la tarde, entonces los rabinos de Israel dicen 5 y 6 minutos, y si no son las 5 y 6 minutos, ya pecaste. No, Adonai Eloheinu nos ha dado a nosotros, claro, sin pasarnos de pasarnos de libertinaje, pero yo enciendo mis velas de Shabbat con bendición. Yo me siento a la mesa de Shabbat con gloria y con poder. Yo hago, entonces, no, que si no haces el pan de jala, y que si no le pones esto, y que si no le quitas esto, y que si no lo haces así, y ya, pecaste. No. Adonai Eloheinu nos ha llamado a nosotros, claro, guardamos su Torá, cumplimos su propósito, pero Adonai nos ha llamado a nosotros para establecer un pacto eterno de libertad y de adoración y de disfrute. Eso es lo que tenemos que entender en el poderoso llamado de nuestra vida, saliendo de la esclavitud y entendiendo el disfrute de Torá en el Machía. Entonces Pablo estaba simplemente tratando de traer de vuelta a los Gálatas hacia la gracia de Elohim mediante la fe y enseñar en contra del error de utilizar la Torá de Elohim para salvación. Pablo está diciendo, no, yo no quiero que ustedes me utilicen la Torá para salvación. La Torá es la que nos apunta al pecado, pero Yeshua es el que vino y murió en la cruz del Calvario por nuestra salvación. ¿Hasta aquí estamos claros? Amén. Bueno, vamos a la cuarta. ¿Es observar la ley de Adonai caer de la gracia? No sé si alguna vez usted ha escuchado o alguien le dijo, ¡ay! ¿Cómo así que usted está estudiando Torá? ¿Usted cayó de la gracia? ¿A alguien le han dicho esas palabras? No, a mí no. Sí, pastora. A Sí. mí me lo han dicho. ¿Quién es a mí? Elsa. ¿Y a los demás no les han dicho eso? Sí, pastora, a mí también. ¿Quién A más? mí no. A mí también, pastora. Muy bien. Porque Sí, sí, pastora, a mí también. yo me cuestionaría si a todos ustedes no le han dicho eso. Sí, a todos, yo creo. Eso. Porque si a ustedes no se lo han dicho, es que ustedes no están predicando la Torá. Y desde el púlpito no lo han dicho. Claro. Los mismos pastores. Claro, pero nosotros tenemos que entender que los pastores han sido criados en escuelas teológicas. Tenemos que entender que los pastores han sido criados en escuelas de teología, de reforma. Entonces ellos lo que escucharon lo están repitiendo. Hasta que viene la voz de Adonai y los confronta. Y empiezan ellos a escudriñar las escrituras. A ellos les enseñaron teología, pero ellos necesitan ir a las escrituras. Y entonces empiezan a escudriñar las escrituras y dicen, pero eso no es lo que está Pablo diciendo entonces. ¡Wow! Gálatas capítulo 5, verso 4. Vamos a resolver. Cayeron de la gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó? Y ustedes saben eso es paganismo, esto, lo otro, que vamos a escuchar la palabra de Adonai en poder. Gálatas capítulo 5, verso 4. ¿Están ahí, no? Si ustedes están ahí, yo estoy aquí. 5, 4. Dice, de Machía os desligáis,
los que por Torá os justificáis. Miren lo que está diciendo Pablo tan duro. De Machía. ¿Dónde estoy? Versos 4. De Machía os desligáis. Los que por la Torá os justificáis. De la gracia habíais caído. Por eso es que nos dicen eso. Yo les apuesto que ustedes no leyeron este versículo bíblico. Entonces, si a usted sale el pastor Pisdí, querubín, zafiro, diamante, apóstol, profeta, evangelista, se para y le dice a usted: hermana, usted no ha leído ese versículo bíblico, usted cayó de la gracia. Mire, yo le aseguro que si usted no tiene fundamento bíblico, usted se despide. Es que usted no se despide, yo no sé por qué ustedes no se despiden. Cuando se ponen bravos, se salen de los grupos y no dicen ni hasta luego. Ni te vi. Y si te vi ni te conocí, uno dice, oiga, no, por decencia uno tiene que presentar carta de salida, ¿o no? ¿No? Se eliminan y uno dice, vea usted, yo estoy aquí. 4. De Machía os desligáis, los que por la Torá os justificáis. De la gracia habíais caído. Ese versículo está en la Biblia, ¿oyeron? Ese versículo que les han dicho está en la Biblia. Pero ¿en qué punto espiritual Pablo está hablando? Entonces tiene que aprender a defender las escrituras desde una perspectiva hebrea. ¿Mesías ha venido a hacer ningún efecto en vosotros? Pues cualquiera de ustedes están justificados por la Torá. Habéis caído en la gracia. Defiéndase eso. Si usted no tiene argumento espiritual, ese versículo lo hace tambalear. Dice, wow, nunca lo había leído, Pastora Pili. Dígalo. Nunca lo había leído, pastora. Nunca lo había leído, pastora. Imagínate si Paola lo lee el primer día que escuchó Torah. Dice, sí, tienes razón. Estoy cayendo en la gracia. Vamos a entrar al tema. ¿Es la Torah de Elohim opuesta a la gracia? Nunca. Resulta que ¿qué fue lo que quiso decir Pablo en ese versículo bíblico? Pablo acusó a los gálatas de caer de la gracia. Dijo, momentico, ¿ustedes están entendiendo lo que están haciendo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo hacemos a nuestro Salvador sin efecto? O sea, le está diciendo, los está confrontando con la salvación en sus vidas. Los gálatas estaban siendo falsamente enseñados a guardar Torah de Elohim para salvación. Vuelvo a explicar lo mismo que he explicado durante los últimos 2 temas. Los gálatas estaban siendo falsamente enseñados a guardar Torah de Elohim para salvación. Entonces él les está diciendo en este versículo, ¿de Machía os desligáis? O sea, prefieren guardar Torah sin entender la justificación. Ustedes cayeron de la gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él no está diciendo que por creer en el Machía y guardar Torah caemos de la gracia. No, él no está diciendo eso. No lo está diciendo al revés. Entonces entra la doctrina de la circuncisión en Gálatas 2:7, que fue la primera pregunta, y dice que las obras de la ley es, primero te circuncidas. Lo primero que tienes que hacer es circuncidarte, que era el concilio de Jerusalén. Circuncídalos. Y luego sí que crean en el Machía. Pablo dice, no, eso no es así. Pablo peleó con el concilio de Jerusalén. A ver, hermanos, ¿y quiénes eran los del concilio de Jerusalén? Yo esperaba que ellos supieran, pero no lo saben. Los del concilio de Jerusalén. ¿Los fariseos? Fariseos. Dios Pablo. Los apóstoles. El concilio de Jerusalén eran los apóstoles. Y los apóstoles se reunieron y dijeron, primero que se circunciden, y luego sí,
que guarden, que reciban al Mashiach. Y Pablo se paró, por eso fue la pelea entre Pablo y Pedro. Pablo dijo, no, momentico, a mí no me predicó el evangelio Pedro, a mí no me lo predicó los discípulos, a mí me lo predicó el Mashiach. Y Mashiach me mostró cómo era que debía de predicarse. Por eso es que Pablo defiende y dice, a mí no me lo predicó. Mire, venga, Gálatas 1:7. Uy, santo rey. Vea que yo estoy descubriendo que ustedes necesitan entender muy bien este tema. 1:7, 1:6. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto ustedes hayan alejado de lo que llamó por gracia a Mashiach, por seguir un evangelio diferente. Les dice, ustedes están olvidándose que hay un evangelio correctamente predicado del Mashiach. No que haya otros, sino que hay algunos que perturben y quieran pervertir el evangelio de Mashiach. Y había una posición espiritual, más si aún nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente al de que hemos anunciado, sea anatema. Si alguien viene y les dice a ustedes, no es Mashiach, es la circuncisión, no lo crean, porque es el Mashiach. Por eso es que es tan importante entender Gálatas, amados hijos. Entonces el concilio de Jerusalén estaba diciéndoles, no, tienen que guardar los ritos y los establecimientos de la Torá. Pablo dice, no es así. Tienen que recibir al Mashiach, y cuando ellos reciban al Mashiach, entonces ellos van a empezar a guardar Torá, y van a empezar poco a poco en la purificación de guardar Torá, y van a entrar en los mandamientos, estatutos y decretos, y van a obedecer. Luego vienen los de la esclavitud, y los de esclavitud quieren venir a volver a colocar reglas y a colocar esclavitud de conceptos rabínicos dentro del pueblo. Y Pablo dice, no es así. La Torá no la podemos guardar de esa manera. Tenemos que entender qué es Torá y qué no es Torá. Luego vienen los que querían la justificación de la salvación por guardar o por seguir Torá sin el Mashiach. Y Pablo dice, no es así. No podemos decirles a ellos que si guardan las fiestas, guardan los mandamientos, los estatutos, los decretos y guardan Shabbat, van a ser salvos. Pablo dice, no podemos que caigan en esclavitud. Tienen que recibir al Mashiach para poder entender los conceptos de salvación y luego empezar a caminar en obediencia en la libertad a la que Adonai nos llamó libres. ¿Se dan cuenta que todo cambia en el versículo que estamos hablando del 5:4? Pablo no está diciendo que caemos de la gracia por guardar Torah. Pablo está diciendo, ¿cómo así? Ustedes quieren entender Torah sin la justificación, están cayendo en la gracia. Están perdiendo su salvación. No están entendiendo su salvación. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Sí. Es que es muy profundo, ¿verdad? Bueno, a ver. Escriban esta frase. Somos justificados en la salvación por gracia. Somos justificados en la salvación por gracia. A ver si usted entiende esto. ¿Acaso Adonai Eloheinu te buscó a ti y te dijo, depende de cómo tú te hayas portado en la tierra, estoy pensando que te voy a perdonar? No, la gracia de Adonai te alcanzó y tú eres justificado por la gracia de Adonai. Solo por su gracia que te perdonó. Él hubiera podido decidir, no te perdono. Su gracia nos perdonó. No por la obediencia a la Torá. No, por la gracia de Adonai. Nosotros no podemos enseñarle a la gente que por la obediencia a la Torá recibimos la gracia de Adonai. No, es al contrario. La gracia de Adonai es la que nos perdonó nuestros pecados, nos justificó. Ahora obedecemos la Torá porque estamos agradecidos de esa gracia salvadora. ¿Hasta aquí están claros? Amén. Romanos 3:31. Luego, ¿deshacemos la Torá por la fe? En ninguna manera. Adonai no lo quiera.
sino que confirmamos la Torá. Luego, ¿deshacemos la Torá por la fe? No, Adonai no lo permita, sino que confirmamos la Torá por la fe. Son doctrinas que necesitamos entender. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo que ninguno de los mandamientos de Elohim iba a ser abolido o se le iba a poner fin, hasta que toda la Torá y los profetas se hayan cumplido en el cielo y en la tierra. No iban a pasar. El cielo y la tierra pasando a ser hechos nuevos en un último evento profético predicho en las Escrituras. Hasta el momento, solo ha pasado un proceso, pero el cielo y la tierra no han pasado. Entonces la Torá de Elohim sigue permanente y para siempre. Entonces Pablo obviamente creía y enseñaba en la Torá de Elohim. En este punto tiene sentido para resumir la pregunta. Lo que hemos cubierto hasta el momento, hemos probado escrituralmente Gálatas 2 y hemos probado que la circuncisión nunca fue abolida. Hemos probado que la Torá de Elohim sin Machía es esclavitud. Con el Machía es la gracia redentora de la salvación. ¿Sí o no? Lo hemos probado. Entonces Pablo tiene miedo es que los Gálatas se estén alejando del verdadero evangelio de Adonai. Pablo lo único que está haciendo es aclarándoles los conceptos del evangelio de Adonai. Pablo no quería que los Gálatas volvieran a volverse en esclavos de la Torá sin el Machía. Pablo quería que ellos guardaran Torá en el Machía de Israel. Pablo nunca abolió la circuncisión. Pablo quería que ellos entendieran que la circuncisión no es el medio de la salvación. Baruch Hashem. Entonces, el falso evangelio representa a los Gálatas, es asimilar doctrinas y mandamientos de hombres que Pablo estaba suscrito y Pablo decía, no quiero la doctrina de los fariseos, no quiero que ustedes aprendan la doctrina de los fariseos. No quiero que ustedes vengan con la escuela de Shammai a venir a colocar conceptos de hombres. No quiero que vengan a traerles conceptos de esclavitud. Quiero la Torá del Machía, la Torá que Moshe predicó, la Torá que nos hace libres, la Torá que nos redime, y la Torá es el Machía. Eso es lo que Pablo está predicando y eso es lo que tanto defendió. Y para ese tiempo fue una pelea y hasta el día de hoy sigue siendo una pelea. Entonces aprendimos que la asamblea del primer siglo empezó con un problema serio. Por eso es que nosotros vemos que Esteban fue falsamente acusado. ¿De qué fue acusado? De enseñar que Yeshua cambió la Torá de Elohim. Vamos, todos a Hechos 7 porque ya estoy terminando y voy a hacer preguntas. Yo creo que este tema necesita verse muchas veces para ustedes. Hechos capítulo 7. Perdón, 7. Eso no me digo, lo que pasa es que la hermana Carla acaba de poner ahí una preguntita que también me llamó la atención para más adelante. ¿La puedes aclarar? En Gálatas 5, 2, 3. Que la hermana... No te escuché, mamita, que la hermana Carla, ¿qué? Puse una preguntita en el grupo, que si podías aclarar, por favor, Gálatas 5, 2, 3. Claro, sí. Un momento. ¿En cuál grupo lo puso, mija? Aquí en el chat. Aquí en el Pastora, chat. ¿podría explicar Gálatas 5, 2 y 3, por favor? ¿Pero en qué chat? Aquí. Ya entendí. Ok, claro que sí. Dame un segundo. Voy primero a Hechos para no salirme. Aprendimos que la iglesia asamblea del primer siglo, empezando por Esteban, fue falsamente acusada de enseñar que Yeshua cambió la Torá de Elohim. ¿Cierto? Vamos a Gálatas capítulo 7. Viene todo el sermón. El sermón de Esteban es el sermón más tremendo de Torá de todos los tiempos. El sermón de Esteban toma la Torá de Elohim desde el comienzo hasta el final y le da el resumen más perfecto que se pueda escuchar de Torá en ese discípulo. Donde Esteban dijo
en alguna ocasión la Torá se pasó, la Torá ya no existe, la Torá ya no la tenemos que cumplir. Nunca. Esteban dio el resumen de Parachá, de todos los Parachás, mejor dicho. Pero llega el momento, la ejecución de Esteban. Y oyendo estas cosas, capítulo 54 del verso 7. Estamos aquí, ¿verdad? Y oyendo estas cosas se enfureció en sus corazones y crujían y los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Ruja HaKodesh, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Adonai y a Yeshua, que estaba a la diestra de Adonai. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Adonai. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Quiénes se taparon los oídos? Estamos hablando del tiempo en donde los fariseos, donde estaba todo lo que era la esclavitud, donde era lo que querían imponer de la esclavitud, de la Torá, de la circuncisión, de la salvación, de todo eso, ellos se taparon los oídos. Eso no puede ser. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos y pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo vio toda la ejecución. Les voy a hacer la pregunta del $1.000.000 porque necesito que lo capturen. Gálatas capítulo 5, que le voy a resolver para que capture lo que Carlita está preguntando. 5. ¿Ah? ¿Quién está preguntando entonces? ¿Quién? Ok. Gálatas capítulo 5 dice, yo ya la resolví, yo ya la expliqué eso de Gálatas 5, pero vamos a ver. Estad pues firmes a la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Claro, él está siendo muy claro en las escrituras. Dice, si ustedes se circuncidan para salvación, de nada les sirve el Mashiach. Pero si ustedes entienden el medio de la salvación como doctrina correcta, o sea, que Yeshua HaMashiach murió en la cruz del Calvario por tu pecado, que es el Mashiach de Israel, que resucitó al tercer día y crees en las escrituras, ya eres salvo. Ahora guarda Torah y empieza por los mandamientos, y en los mandamientos de Adonai está la circuncisión. Ese sí es el camino. No que tú vas a decir que tú te vas a circuncidar y no necesitas al Mashiach. Aclaró el concepto en Gálatas capítulo 5, verso 1, ¿cierto? Les voy a hacer la pregunta. ¿Por qué Pablo explicaba tanto? No caigan en la esclavitud. O sea, no caigan en creer Torah siendo esclavos de esas reglas y de esos reglamentos de hombres, porque van a tropezar. Alguien que me conteste esta pregunta ahora mismo, por lo que acabo de explicar de Hechos. Pues porque negarían a Yeshua. Sí, pero ¿por qué Pablo hace? ¿Por qué la carta de Gálatas, Pablo ataca y dice, no quiero que hagan esto así, porque esto no es lo que Mashiach explicó. No quiero que hagan esto así, porque esto quita el Mashiach. No quiero que hagan esto así, porque esto... Porque ya no hay libertad. Sí, vas bien, pero... esclavizados. Pero ¿por qué más? Sí, vas bien. Dígame por qué más. Porque los gálatas estaban haciendo obras para ganar una vida eterna. Muy bien, vas muy bien, Vicky. Felicitaciones. Eran muy religiosos. Sí, pero ¿qué más pasó? Porque Pablo vio. No, pastora, es que ellos estaban siendo persuadidos. Porque Pablo... escuchen. Porque Pablo vio que... Muy bien, ¿esa es quién? Sofía. No, es que... Mire, me encanta cuando ustedes se ponen en el punto. Pillaste el detalle. Porque Pablo se dio cuenta
en las obras de la gente que no entiende al Mashiach, cómo se ejecuta la gente. Léalo. Y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y el testigo. Usted no puede pasar desapercibido quién fue el testigo. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Pablo fue testigo de cómo las cosas se manejan en las leyes de los hombres sin el Mashiach. Entonces Pablo dijo, no, Gálatas, no quiero que ustedes hagan esas cosas así, porque en Mashiach las cosas no funcionan así. Pablo vio la muerte de Esteban. Pablo entendió perfectamente cómo era la ejecución de una persona en las leyes de los hombres, en las costumbres de los hombres, en las ordenanzas de los hombres. Y Pablo dijo, no quiero que ustedes caigan en esa trampa. No tenían misericordia. ¡Claro! Entonces Pablo dice, ahora, yo no estoy juzgando a los hermanos de Judá. No, amados. Estoy diciéndole las diferencias tan tremendas que tenemos que establecer nosotros. Porque a ellos les debemos la Torá. Yo vivo agradecida. Yo amo a mi pueblo de Judá. Yo lo amo. Yo amo a los judíos como ustedes no tienen ni idea, por favor. Nunca estoy enseñando aquí antisemitismo. Nunca, jamás en la historia. Estoy enseñando los conceptos de las escuelas rabínicas, que es otra cosa completamente diferente. Pues los que están allá, ellos tienen una venda y ellos no ven al Mashiach. Y porque no ven al Mashiach, nosotros tenemos que seguirlos. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, nosotros tenemos al Mashiach. Entonces, la diferencia está en el Mashiach de Israel. Y entonces, aquí hay una gran diferencia. Parece que todos somos iguales, pero aquí hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Este pueblo guarda Torá, guarda los mandamientos, guarda los estatutos, guarda las ordenanzas, ¿sí? Y cree que este es el medio de la salvación. Creen que este es el medio y están seguros que es el medio de la salvación, por favor. Pero nosotros aquí guardamos Torá, guardamos los mandamientos, guardamos los estatutos, porque ya fuimos alcanzados por el Mashiach de Israel. O sea, no entramos a Torá para guardar Shabbat porque nos parecen lindos los hermanos de Judá y porque volvimos al pacto. No, guardamos los mandamientos, estatutos, ordenanzas, Shabbat, los decretos, porque ahora nosotros fuimos injertados en el Mashiach, justificados por él. Entonces ahora nosotros estamos en el convenio con Adonai, en toda su Torá, porque entendimos nuestra salvación en obediencia. ¿Entendieron lo que dije? Maravilloso. Sí, señora. Yo creo que ha sido un tema profundo. A ver, hasta aquí estamos en el tema. He resuelto las preguntas de Torá. Las 5 preguntas se las tomé, se las enseñé, se las coloqué, se las expliqué, les expliqué desde Gálatas 1:1, les expliqué de dónde el concepto, qué estaba pasando, cuántos años pasaron después de la muerte de Jesús. Pablo está en el año 49 después de la muerte de Jesús. O sea, ya en el año 49 ya habían problemas doctrinales para retirar el medio de la salvación. Hasta el día de hoy sigue siendo un problema, porque todo el mundo quiere quitar el medio de la salvación. Entonces, la Iglesia Católica Romana cree que con 4 Padres Nuestros y 3 Aves se salvan, ¿sí? Ahora la Iglesia Católica ya no predica ni siquiera el nombre de Jesucristo, digámoslo así. No la predica ya, para nada. Tenemos a los otros tipos de religiones en el mundo que no predican ni siquiera ya Jesús, ¿sí? Antes lo predicaban, por lo menos, pero ahora ni lo predican. ¿Qué pasa? Pues tenemos a nuestros hermanos de Judá, que ellos no predican a Jesús porque ellos tienen una venda puesta en sus ojos, y ellos no están predicando al Mashiach. Tienen que ser salvos para poder entrar en el reino de Adonai, definitivamente, y esa es la promesa que tienen. Que cuando ellos vean a Adonai, dice que llorarán grandemente
todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Mashiach. Y que ellos van a ver al que traspasaron, dice el libro de Santiago, ¿verdad? Ok, esa es la promesa para ellos, Baruch Hashem. Pero ahora que nosotros entendemos, nosotros no podemos entonces caer de la gracia e irnos a guardar las fiestas, guardar Torah, guardar el Shabbat y perder el medio de la salvación, que es el Mashiach de Israel. Hasta aquí creo que he sido súper clara. La Torah no nos esclaviza, la Torah nos hace libre. ¿Cuándo nos esclaviza? ¿Cuándo las reglas de los hombres nos van a esclavizar? Cuando nos salimos de los parámetros del Mashiach de Israel, cuando queremos guardar algo sin el Mashiach. ¿Como cuál? Yom Kippur. Hay gente que quiere hacer de la convocatoria de Yom Kippur una convocatoria como la hacen los Seder de los hermanos de Judá, que ellos lo hacen con oraciones en el sentido de que ellos creen que esa es la forma en que ellos se pueden salvar. Otros matan una gallina y se lanzan la sangre de la gallina como un acto de que la sangre los limpia, ¿verdad? Todas esas cosas en las que Pablo está peleando con los Gálatas. ¿Sí? Y yo peleo con toda mi gente espiritualmente, digámoslo, no peleo con nadie, pero enseño con la palabra de Adonai que nosotros tenemos un Seder en el Mashiach para Yom Kippur y que Él es la propiciación en Yom Kippur. Y por eso enseño en Yom Kippur que Él es la propiciación de nuestros pecados, porque si no, entonces invalidamos la sangre del Cordero. Tendríamos que matar al Cordero cada vez que llegamos a Yom Kippur. Jamás. Nunca en la historia de la humanidad. Es sumamente importante entender el libro de Gálatas bien claro para que cuando alguien llegue y les diga a ustedes, ¿cómo así? Que tú estás guardando Torah, estás cayendo en la gracia. Explíquele el versículo. Dígale, ¿tú sabes qué es caer de la gracia? Caer de la gracia no es cuando una persona apostata, o sea, niega al Mashiach. Yo no estoy negando a mi Mashiach es mi Salvador. Yo estoy guardando Torah porque estoy en obediencia a mi Mashiach, que guardó su Torah. Claro, completo, ¿verdad? Que mejor dicho, ustedes lo que están haciendo es, ojalá mejor dicho, no tengan nada. Porque si lo que ustedes están predicando es fuera del Mashiach, no sirve de nada. Entonces, una persona cuando llega a Mashiach, lo primero que necesita es justificación. ¿Se acuerdan que por eso, antes de enseñar todas estas últimas clases, yo les enseñé a ustedes y les dije, vamos a hablar de doctrina. Y les dije, vengan, les voy a explicar qué es el evangelio completo. Pablo enseñó el evangelio completo. Y les dije, ¿cómo se evangeliza una persona? Y les enseñé todos los pasos de evangelización de lo que es justificación. Por eso es tan importante entender justificación, regeneración, santificación. Son las doctrinas correctamente establecidas de Torah, que es lo de Tahor y Tamé, y yo se los enseñé. Les he enseñado en varias partes de los módulos. Les he enseñado, una persona cuando llega a Mashiach, primero necesita justificación. Después, ¿qué necesita? Regeneración. ¿Y cuál es la regeneración? La tevilá, ¿cierto? Lo primero que necesita es la tevilá. ¿La persona se tiene que circuncidar primero? No, la persona necesita primero tevilá, que es la parte sumamente importante de la persona, es la tevilá. Entonces, pastora, pero es que yo ya me bauticé cuando, antes de pequeñito. No, es que esto no es una tevilá de pequeñito, es una tevilá ya del concepto de Torah, donde tú aprendiste y entendiste ya la Torah de Mashiach. Entonces necesita la tevilá, confesar todo el proceso de tevilá, que es un acto muy sublime, y luego, después de la tevilá, no del migbe, de la tevilá. Entonces, después de la tevilá, la persona empieza a guardar y a obedecer los mandamientos y estatutos de Adonai. Entonces dice, pastor, entonces ahora voy a pasar a mi paso de circuncisión, el hombre de prepucio, y la mujer a guardar la Torah de Elohim en la nidá, que son las reglas de la mujer. La mujer no se circuncida, pero la mujer empieza a guardar las reglas de nidá, empieza a hacer lo que es el pan de jala y lo que es prender las velas del Shabbat, que son los tres más poderosos misbot de una mujer en Torah.
¿sí? Eso es los pasos a seguir de una persona en justificación. Por eso vuelvo y repito. Entonces, ¿qué querían? Digamos, los conceptos rabínicos, los conceptos de esclavitud, los falsos hermanos que se estaban introduciendo en Gálatas. Ellos querían que la gente se circuncidara, que la gente hiciera ritos de purificación, que la gente hiciera todo lo que era Torá, ¿sí? Pero en mandamientos de hombres sin machía. Pablo dice, no. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanaj, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.